Hoy en el curso Control Avanzado vamos a ver el segundo modelo de control basado en datos, conocido como control neuronal. En primer lugar, la motivación más importante para este tipo de sistema ha sido el observar la gran facilidad de los seres cognitivos para llevar a cabo tareas que los computadores de tipo von Neumann no podían hacer. Por ejemplo, reconocimiento de formas, de imágenes, de voz, de sonidos. Incluso seres mucho más básicos que un ser humano. De tal manera entonces que parecía importante comprender y emular estos mecanismos asociados al éxito de estos seres. Se comprueba entonces que en el cerebro de estos seres existe un alto paralelismo y conectividad en el procesamiento de la información, así como además muchísimos elementos de procesamiento, una alta complejidad. Así es como nace una de las ramas más prominentes de la inteligencia artificial, denominada las redes neuronales artificiales o ANN por sus siglas en inglés, Artificial Neural Networks. Partamos por la comprensión de la neurona biológica. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer un estudio muy simplificado de su modelo biológico que vemos a la derecha, en donde tenemos una neurona que está conformada por un cuerpo o soma, en donde se realiza el procesamiento de la información. Este soma además tiene un núcleo en donde se hace finalmente el procesamiento y una serie de elementos para su metabolismo como una célula viva que es. Nos vamos a preocupar más bien de su funcionamiento. Por otro lado tenemos los canales de entrada, denominados dendritas, que perciben la información de su entorno, y una dendrita modificada que entrega información a su entorno, denominada axón. En función de eso, vamos a ver qué ocurre con la neurona eléctricamente. Esta tiene un potencial de reposo de menos 60 milivolts. Su potencial de recepción de la información del exterior para que se despolarice requiere que existan al menos más 10 milivolts. De lo contrario, no lo percibe. Esta información se propaga pasivamente a través de la entrada con una amplitud y duración proporcional al estímulo. Su potencial acción, es decir, cuando decide esta neurona reaccionar, salta entonces de estos menos 60 milivolts a más 100 milivolts. Lo hace a través de un tren de potenciales que tiene una frecuencia ahora proporcional a la amplitud y la duración de la recepción. Y esta acción la hace a través del axón, de esta dendrita modificada como canal de salida. Este cambio se produce a través de moléculas de sodio dentro de la neurona y de potasio afuera de la neurona. La comunicación entre neuronas se conoce como sinapsis. Este término lo introduce Ramón y Cajal en el siglo XIX y permite entonces además entender cómo funciona, reconociendo la existencia de un retardo del impulso, de una modulación a través de neurotransmisores y de una plasticidad de cada una de estas células. Es así también como identifican que la sinapsis más común es la que se produce entre un axón y una dendrita de otra neurona. Por ejemplo, aquí vemos que esta neurona, a través de su axón, entrega la información a esta dendrita de la neurona principal. También existen entre axón y soma directamente y axón, pero nosotros vamos a ver simplemente un modelo más simple. Por otra parte, existe la sinapsis excitatoria, que es la que permite actuar de menos 60 a más 100 milivolts, pero la inhibitoria es cuando vuelve a su estado de reposo, de más 100 milivolts a menos 60. En general, un ser humano tiene alrededor de 10 a la 10 de estas neuronas, y cada una de ellas puede tener hasta 10 a las 5 sinapsis.
Por tanto, vamos a hacer una simplificación muy grande para poder llevar esta representación a un modelo artificial. Aquí tenemos dos modelos artificiales. La neurona, en primer lugar, cualquiera sea el modelo, es un autómata y está caracterizado por un estado interno. Su estado interno de la neurona artificial lo vamos a representar a través de unos pesos. Son unos parámetros constantes, pero que van cambiando, ¿ya? Y tienen entonces valores, o nombres, perdón, como W1, W2, tantos como sean necesarios. Una neurona va a estar caracterizada por ese estado interno. Sus señales de entrada es denotada como X sub J, y sus funciones de activación, que acá están demarcadas con estos cuadros morado y verde, ¿ya? O simplemente morado. Las neuronas se clasifican en dos macrotipos. Las de producto punto, que son aquellas que simplemente acumulan la información de entrada, X1 por W1 más X2 por W2, y luego pueden o no pasar por la función umbral, es decir, ver si superan el umbral de activación y se activan, o simplemente quedan en reposo. Y las de distancia, que su procesamiento consiste entonces en observar si X1 por W1, qué distancia tiene del patrón 1, del 2, del enésimo, y así para X2 hasta Xn. Y el patrón que tenga una distancia más pequeña es la salida que se activa. Las demás quedan en 0 o inactivas. El funcionamiento de las Artificial Neural Networks se clasifican en tres básicamente. Las neuronas de tipo perceptrónica o perceptrón son las vistas anteriormente en el esquemita, que es el producto punto de los pesos por las entradas, o lo que es lo mismo, X1 por W1 más X2 por W2, etc. Y la salida es la evaluación del paso sobre el umbral. Entonces, por ejemplo, tenemos esta función que es 0, cuando llega al umbral salta a más 1. O esta versión de menos 1 a más 1. También tenemos la misma lógica, pero con funciones continuas. ¿Por qué las funciones continuas? Porque permiten hacer uso de algoritmos ya conocidos de optimización. Y finalmente, cuando tenemos una neurona que ya ha sido entrenada, que ha aprendido, nosotros podemos quererla colocar en un sistema de procesamiento básico, o sea, hacer una neurona física. Y estos sistemas pueden trabajar más rápido con funciones lineales a trozos. Entonces, simplemente esto es una aproximación de estas funciones. Por otro lado, tenemos la neurona de tipo ADaLine o Adaptive Linear Element, que no es más que la salida del producto punto de los pesos por las entradas, y acá se representaría como una función identidad. Finalmente vamos a hablar de estos dos, las neuronas de distancia, que tienen la característica entonces de que tiene una máxima P sub J, o sea que tiene una máxima probabilidad de estar cerca del patrón J, tiene un valor 1 y las demás 0. Y su versión lineal atroz. Bien, hablamos de que estos son sistemas que tienen aprendizaje. Entonces, el aprendizaje se dice que es la capacidad para ajustar sus conexiones, es decir, su estado interno, que son los pesos, de modo de obtener una respuesta deseada o que satisfaga ciertos criterios. Y aquí tenemos algunos de los algoritmos de aprendizaje más básicos. El primero es un algoritmo no supervisado, es decir, no conocemos la salida correcta. Es la regla de Hebb, que en 1949 propone que el nuevo peso en la iteración siguiente sea igual al anterior,
más una tasa de aprendizaje alfa por la entrada y salida asociadas a ese peso. De tal forma que si estas tienen el mismo signo, el valor del peso aumenta y de lo contrario disminuye. En el caso del perceptrón, se propone un algoritmo de aprendizaje supervisado, en donde se conoce el valor deseado o target o set point del sistema, y luego entonces se calcula una variable auxiliar denominada error, que es el target menos la salida de la neurona, y entonces el peso va a ir en el sentido de esta tasa de aprendizaje alfa, que es un valor pequeño entre 0 y 1, por el error por la entrada. Para cada una de las entradas se calcula un error y se va entonces modificando el peso. Y después tenemos la regla de Wydrow-Hoff, que propone entonces que esto se haga, pero con un procesamiento batch. No por cada muestra, sino por la totalidad de las muestras. Se va haciendo la sumatoria de los errores y se multiplica por todo el vector de entrada. Es así pues que existen tres modos de trabajo de una neurona artificial. La primera es el diseño, en donde yo elijo cuántas entradas, qué pesos voy a tomar en forma aleatoria, qué función de activación, qué tipo de neurona es. Después, el modo de aprendizaje, que sería aplicando algún algoritmo. Una vez que esto está listo, entonces pues pasa al modo de simulación, en donde ya no hay algoritmo de aprendizaje ejecutándose, sino simplemente se hace una propagación a través de la neurona. Entonces, una red neuronal artificial es una organización de este tipo, en donde tenemos acá que cada una de estas bolitas es una neurona. Estas serían las neuronas de la primera capa, la capa de entrada, se llaman capas, esta organización. Esta es la capa oculta número 1, la capa oculta número 2 y la capa de salida. En términos simples, esta sería una neurona de 5, 4, 3, 2. Esa es una forma simple de decirle. Esta es una red entonces de tipo feed-forward o prealimentada, en donde la información fluye de una capa hacia la otra, siempre hacia adelante o de izquierda a derecha. Así pues, cada uno de los pesos que están implícitos aquí en cada una de estas conexiones, ¿sí?, se inicializan en valores aleatorios y luego se van ajustando. Cada una de las iteraciones se llama época. Y además entonces esto se repite una y otra vez hasta que se cumple algún criterio de detención. Por ejemplo, que ya el error entre el target y el valor de la salida sea inferior a una tolerancia, o que el número de épocas o iteraciones ya haya alcanzado su máximo. Interesante, en 1989 Hornig propone en su paper Multilayer Feed-Forward Neural Networks are Universal Approximators, en donde él prueba que una red neuronal con infinitas neuronas en su capa oculta, que bastaría que fuera una, puede aproximar cualquier función con un error cero. Esto entonces en términos ingenieriles no es tan útil, pero sí saber de que modificando entonces las conexiones de una red nosotros podemos aproximar algo con un error lo suficientemente pequeño. Volviendo entonces al control, que es el objeto de nuestro curso, tenemos nuestro esquema básico de control basado en datos, y ahora entonces esto, llevado al uso de una red neuronal, incorpora como una ayuda para la medición y la red de sensores una red neuronal artificial que pueda estimar la salida del sistema y que por tanto pueda servirme como señal útil para que el controlador trabaje sobre el mismo. Veamos un algoritmo entonces a partir de una base de datos del sistema a controlar.
nosotros vamos a ir al punto 3. Si no tenemos una base de datos, debemos crearla. Y para ello yo necesito una señal lo suficientemente variable para que la red pueda funcionar de manera correcta. Y aquí se propone, por ejemplo, el uso de señales PRBS, que son de este tipo, y luego entonces generar las salidas y poder entonces hacer una ANN. Pasamos entonces a separar los datos de entrada y salida en 3 conjuntos. Por ejemplo, tomamos el 70% de los datos para generar el aprendizaje en la red a través del entrenamiento. El 20% de los datos que quedan para hacer pruebas y mejorar, perfeccionar la red. Y el último 10% para validarla. De esta manera entonces sería lo que sigue acá. Se crea el modelo neuronal con el 70%, se mejora con el 20% y se verifica la capacidad de generalización del modelo con el último 10%. Si esto está ok, entonces se usa para diseñar, configurar y ajustar el controlador. Si no, tengo que repetir, digamos, y volver al paso 4. Finalmente se ejecuta el sistema de control neuronal. Quiero mencionarles entonces que tanto el modelo predictivo como el modelo que vimos hoy muchas veces se complementan muy bien y es lo que usted va a probar en el laboratorio de esta parte del curso. Con eso termino. Muchas gracias.